Noticias nacionales. La ministra de Salud confirmó la presencia de la variante Delta en el país. Hasta el momento se registran 10 casos en las provincias de Guayas y El Oro, por lo que el COE Nacional solicitó se tomen medidas focalizadas en ambas ciudades. La variante Delta ya está en el país, así lo confirmó la tarde de este lunes la ministra de Salud, Jimena Garzón. Hemos tenido lineamientos de vigilancia epidemiológica establecidos ya desde muchas semanas para poder prevenir el ingreso del virus. Lastimosamente ya ingresó a territorio nacional. Hasta ahora son 10 los casos confirmados, 8 en la provincia del Oro y 2 en el Guayas. Los mismos que están completamente controlados, y tenemos el registro de un paciente en El Oro que ha presentado una subvariante llamada Delta Plus, que hace que sea más contagiosa y por ende con un índice de mayor mortalidad. Las autoridades aseguraron que ya se tomaron algunas medidas, entre ellas enviar 10.000 pruebas de antígeno a la provincia del Oro para realizar un testeo masivo. Además, tanto en esa provincia como en Guayas se adelantará la vacunación a personas desde los 16 años en adelante a partir de esta semana, y en todo el país se incrementarán los puntos de vacunación. De su lado, Juan Zapata, presidente del COE Nacional, señaló que frente a esta situación solicitarán al presidente de la República se tomen medidas focalizadas tanto en El Oro como en Guayaquil. Por 15 días, eso es fundamental. Consideramos que estas medidas son necesarias para evitar un rebrote del virus y que nos permita avanzar de manera efectiva y segura en la reactivación económica y social del país. No queremos llegar a un confinamiento total del país. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, el COE Nacional aún no emitía una resolución con las medidas a tomar. Según la Organización Mundial de la Salud, la variante Delta ya está presente en 104 países. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Arrancó la fase 3 del plan de vacunación. El objetivo es inmunizar a la población de entre 48 y 16 años de forma progresiva. El plan de vacunación avanza. En la fase 3 que arrancó este lunes, el objetivo del gobierno es inocular al grupo más amplio de la población, es decir, personas de entre 48 a 16 años, que en el país hay al menos 8,5 millones. De allí que se prevé que esta fase se extienda hasta septiembre. Sin embargo, el gobierno sostiene que hasta fines de agosto ya tendrán vacunados a los 9 millones de ecuatorianos que se prometió en campaña. El Ministerio de Salud dice que en la fase 3 estarán disponibles 10 millones de dosis y la inoculación empezará con las personas de 48 años, que están agendadas justamente para este lunes 12 de julio. El martes, personas de 47 años, miércoles 46 años, jueves 45, viernes 44, sábado 43 años y domingo 42 años. Además, las personas con enfermedades agravantes de 16 a 19 años podrán acudir a los sitios de vacunación a lo largo de la semana. Este lunes en el Colegio Consejo Provincial en el sur de Quito, la jornada avanzó con agilidad y orden. Rápido, eficiente. Está bien organizado. Sí, gracias a Dios todo bien, todo bien. Veo que está muy rápido esto y quizás siga así. Lo propio ocurrió en el Centro de Convenciones Bicentenario en el norte de la capital. Allí incluso se adecuaron nuevos espacios. Antes del mediodía, este punto de vacunación lucía así, prácticamente vacío. Unos 10 minutos exagerados. Sí, así que siga para todos. Las universidades Católica, UTE, San Francisco, UDLA y Hemisferios también se suman a estas jornadas, no solo para vacunar a sus alumnos y exalumnos, sino que también prestan sus espacios para inocular a trabajadores del sector privado. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Más de un mes después de que el Consejo Metropolitano removiera a Jorge Yunda y con la ratificación del Tribunal Contencioso Electoral, él continúa aferrado al cargo a través de acciones judiciales que ya fueron señaladas por la Judicatura. Pero además el alcalde removido estaría realizando actos ilegítimos mientras se paraliza el trabajo en la ciudad. Para unos es ya el exalcalde de Quito que se aferra al cargo a través de acciones poco transparentes en la justicia. Sin embargo, en algunos barrios, Jorge Yunda continúa buscando respaldo. ¡Que viva el señor alcalde! Hasta que el pueblo
disponga, pues porque acuérdense que yo gané en las urnas y derroté a 17 candidatos. Y así, mientras en las comunidades se victimiza, él no ha dejado de tomar decisiones en el municipio. Nombró nuevo secretario de Seguridad y convocó a sesión de consejo para este martes. Acciones que señalan desde la ley son ilegítimas. El alcalde ha sido removido del cargo a partir de que se ejecutaría dicha decisión del contencioso electoral. No tiene más caminos jurídicos del alcalde para sostenerse en el cargo. En tal virtud, las decisiones que ha adoptado el alcalde a partir de la ratificación rayan al menos en lo ilegítimo. Todo aquello que el señor Yunda, exalcalde de Quito, haya firmado después de las 3:30 de la tarde, que entiendo es la hora en la que habría llegado la notificación con el fallo de ratificación de la remoción por parte del Tribunal Contencioso Electoral, sería actuado de manera ilegal. Los concejales esperan que en las próximas horas la justicia resuelva los pedidos de nulidad y revocatoria que presentaron el viernes y que, a diferencia de las medidas cautelares solicitadas por Yunda, no se resolvieron en 3 horas. Casi es justicia selectiva, ¿no? Claro, con eso se estanca, no una autoridad. Creo que hay una suspensión que no pasará más allá del día miércoles. Diego Ceballos recuerda que las medidas no cambian la situación y Yunda debe dejar el municipio después de que el pasado jueves el Tribunal Contencioso Electoral ratificó la remoción. El alcance de la decisión de la jueza no dio de baja la resolución del Consejo, por lo cual no obtuvo lo que buscaba el alcalde. También la consulta que elevó la nueva defensa de Jorge Yunda al tribunal es improcedente y no cambia el fondo de las decisiones de quién buscaría ganar tiempo mientras estanca a la ciudad, como afirma Jessica Jaramillo. Entendería que es una petición que intenta allanar el camino para una posible demanda en el ámbito internacional, que con la colección de delitos que lleva ya en todo este proceso de remoción. Hay pendiente una apelación en la Corte Provincial que espero que se pronuncien rápido. Al no ser más alcalde de Quito, los concejales dicen que no asistirán a una convocatoria ilegal e ilegítima, pero aseguran que vigilantes seguirán trabajando. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El gobierno logra un acuerdo con los agricultores y finaliza el paro. Desde mañana se conformarán mesas de trabajo para reformar acuerdos ministeriales que permitan establecer y respetar el precio de varios productos como el arroz, el banano y la caña de azúcar. Mientras al menos 10 tramos de vías del Guayas permanecían con manifestantes y algunas incluso fueron completamente cerradas durante varios minutos. En la gobernación de la provincia al mediodía se intentaban buscar soluciones a lo que en la calle exigían los agricultores de la provincia. El llamado lo hizo el viceministro de Gobierno Homero Castañer, ante una medida que, según arroceros, bananeros y cañicultores, era indefinida. La ministra de Agricultura encabezó la reunión y luego de 4 horas de diálogo hubo acuerdo. Nosotros hoy también estamos levantando la medida de hecho en todo el país. Hacemos un llamado también a todos los compañeros y compañeras de todo el país a deponer la medida de hecho por las circunstancias de que el gobierno nacional empezará lo más pronto posible, y eso les hablo de menos de 24 horas, a resolvernos los problemas del sector agropecuario. La ministra detalló los resultados. Se reformarán acuerdos ministeriales para establecer un precio justo a varios productos, dijo. Además, asegura que se fortalecerá el control en la frontera, se emitirán créditos para el sector arrocero y algo más. No habrán más permisos para piladoras en ningún sector del país, particularmente en nuestras fronteras, en la provincia de Loja. Para ello se crearán mesas de trabajo. De iniciar el día de mañana a las 8 de la mañana para ir evacuando todos estos temas que han sido inquietudes, incomodidades y aspiraciones de los sectores tan importantes del agro. Si este martes no se formaliza parte del acuerdo, los agricultores aseguran que retomarán el paro. Y digo en este momento, la Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador alza la medida del paro y nosotros iremos a las mesas de diálogo, ya no a las calles, sino a las mesas de diálogo. Los agricultores esperan que se respete el precio de $35.50 en el caso del arroz, de $31.70 para la caña de azúcar y de $6.25 en el caso del banano. La ministra de Agricultura aseguró que efectivizar los acuerdos podría tomar entre 120 a 150 días. En la jornada de protestas no se registraron detenidos, aunque sí hubo
hubo actos vandálicos como este. Un árbol fue tumbado para bloquear una de las vías. Al caer, una iguana se impactó contra el pavimento y cayó junto al árbol. El ministro de Ambiente aseguró que tomarán acciones legales para sancionar a los responsables. Dayana Monroy, 24 horas. Y desde hoy rigen nuevos precios de los combustibles para los próximos 30 días. La gasolina extra tuvo un incremento de 9 centavos el galón. Como viene sucediendo hace un año, gracias al sistema de bandas en los combustibles, el 12 de cada mes en Ecuador se actualizan los precios de las gasolinas. Desde este lunes y durante los próximos 30 días, la gasolina extra o Ecopaís cuesta $2.18. El diésel premium y diésel 2, $1.56. Y la gasolina super, $3.18. Toca trabajar más. Más que todo uno que anda todos los días en la calle por tema laboral. Está un poco mal por lo que uno se le hace difícil, complicado, más que todo que uno gana un sueldo básico. Está insoportable, pues ¿qué más nos toca hacer? Seguir trabajando. La gasolina super tiene el precio liberado, por lo que cada estación de servicio establece su margen de ganancia. El debate para una salida al subsidio a los combustibles lleva 14 años en el país. El pasado 8 de junio, el presidente Guillermo Lasso ofreció analizar el tema y, de ser viable, una focalización. Desde la academia consideran que se necesitan respuestas y soluciones ante este incremento sostenido. Pero la caja fiscal no espera, y yo creo que debe ser una de las prioridades que debe tomar este gobierno, porque el anterior gobierno ya dio un empuje, trató de hacerlo, ¿no? Quizás no sé si de la manera correcta, pero este gobierno tiene que tomar la decisión. Tomando en cuenta que según el gobierno anterior, durante el 2020 el ahorro en subsidios por diésel fue de $600 millones. Realmente es un crimen el que un Estado tenga que seguir subsidiando obviamente a todo el mundo. Lo que sí creo que sea importante es hacer una revisión de cuáles son los sectores que realmente necesitan que se les siga subsidiando el tema de los combustibles. Estos precios estarán vigentes hasta el próximo 11 de agosto, cuando una vez más se actualicen. Joana Ramos, 24 horas. Las actividades en el Palacio de Carondelet continúan con el objetivo de buscar la reactivación económica del país. Hoy se reunió por primera ocasión el Gabinete de Entidades Financieras Públicas. Daniela Valencia informa. Por cerca de 2 horas, el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantuvo el primer gabinete con los representantes de las entidades públicas financieras. Aquí se revisó su cartera, la situación y los lineamientos que se deberán tomar para mejorar su rentabilidad, asegurar cada centavo y que de esta forma lleguen a los ciudadanos ecuatorianos para reactivar la economía. Hemos revisado también que hay varios créditos de la cooperación internacional, de los organismos internacionales que sirven para, a través de CFN o de CONAFIPS, y a su vez estas instituciones, que son lo que se llama una banca de segundo piso, lo transfieran a través de los bancos de las cooperativas del Ecuador, a través de créditos a los sectores productivos, en especial a las pequeñas industrias, al microcrédito y en buena parte con enfoque de género. En el caso de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, los créditos hasta diciembre serán de $300 millones. Carlos Riofrío defiende su nombramiento como contralor subrogante, afirma que se mantendrá en el cargo y admite que Pablo Celi lo nombró desde la cárcel. Lo dijo en su comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea. 15 días después de ocupar el cargo de contralor subrogante del subrogante, Carlos Riofrío acudió a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, que lo convocó para aclarar la legalidad de su nombramiento. Sí, de conformidad al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el contralor Celi podría haberme nombrado, y de hecho me nombró. Varios asambleístas del correísmo que no eran miembros de la comisión se anotaron para participar en la comparecencia, con voz pero sin voto, para interrogar a Riofrío. ¿Usted considera normal o correcto que deba ejercer este puesto a dedo cuando la ley
exige un concurso. Riofrío explicó que Celi, en el interín entre la finalización de su licencia por enfermedad y el inicio de su licencia sin sueldo, asumió sus funciones momentáneamente y tomó decisiones. Una vez que él fue dado de alta el 24 de junio, el 25 estuvo en ejercicio de sus funciones, acepta la renuncia de Valentina Zárate al cargo de subcontralora general, me nombra a mí como subcontralor general y me subroga las funciones de contralor general. Y admitió que esa acción administrativa la cumplió Pablo Celi desde la cárcel. Desde la cárcel, el excontralor Pablo Celi firmó mi acción de personal. Sí, la acción de personal está suscrita de puño y letra del contralor Pablo Celi. Señor Riofrío, con infinito respeto, pero él no podía despachar desde la cárcel porque estaba privado de la libertad. Por lo tanto, su nombramiento, con infinito respeto, es ilegítimo. Riofrío exhibió documentos y acciones de personal aparentemente legalizadas en la Contraloría y defendió su cargo. Dijo que está evaluando los mandos medios de la institución para ensayar una reorganización. Y creo que es saludable el cambio y la rotación de personal. Aprovechó algunas preguntas para informar que la Contraloría desde mayo de 2020 ha logrado rescatar a la fecha 43,000 expedientes del edificio incendiado en las movilizaciones de octubre de 2019 y que no se debe satanizar el desvanecimiento de glosas. Hasta el 31 de mayo del 2021 tenemos glosas desvanecidas por las causas que acabo de mencionar por 844 millones, pero no es menos cierto de que las glosas confirmadas hasta el mismo periodo es de 2.941 millones. Los asambleístas cuestionaron más el aspecto moral que el legal para aceptar el cargo con una disposición desde la cárcel. Pidieron respuestas por escrito y documentos certificados. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Seguimos. Desde el Consejo de la Judicatura se cuestiona el fallo de la Corte Constitucional que impide al organismo sancionar de oficio a jueces que cometen dolo, negligencia y otras infracciones. El presidente de la Corte Nacional cree que los casos que generan inconformidad deben ser analizados. Desde el 21 de julio de 2020, por un dictamen de la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura se ha visto impedido de ejercer su potestad disciplinaria por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Cuando un juez comete alguna de ellas, para sancionar, el Consejo de la Judicatura depende de una declaratoria emitida por un juez superior que certifique que en efecto se ha incurrido en alguna de estas infracciones. No puede actuar de oficio. Fausto Murillo es vocal del Consejo de la Judicatura. Cree que el organismo está maniatado. Y eso es lo que tratamos de explicar. Dependemos de los propios jueces. Y ante un escenario en el que solo se permite que jueces viabilicen la sanción de otros jueces, solo les queda exhortar. Tienen la obligación legal y constitucional de ejercer su potestad correctiva. Sorteos direccionados, procesados absueltos pese a evidencias contundentes, excusas y hasta solicitudes de vacaciones en los momentos más álgidos del juicio. Son las novedades que desde la justicia se presentan casi a diario y de los que la ciudadanía conoce incluso en los casos más bullados. Yo no creo que en el caso de los jueces aplica de que entre bomberos no se pisan las mangueras. Le voy a decir una razón sustancial. Todos los días los jueces de corte provincial tratan apelaciones de los jueces de primer nivel y todos los días la Corte Nacional de Justicia trata las sentencias impugnadas de los jueces de las cortes provinciales. Es decir, es la propia naturaleza de un sistema jurídico que se estructura de esa manera. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, dice que habría que analizar cada caso puntual y que existen los mecanismos para denunciar y para sancionar. No se pueden postergar de manera inadecuada, de manera injustificada las causas. Si es que existe una licencia o un permiso irregular, eso se tiene que llegar a justificar. Como parte del proceso para sancionar a un juez, aparte de la declaración de otro juez que evidencie la existencia de infracciones, la Judicatura debe presentar un análisis sobre la idoneidad de los jueces para el ejercicio de su cargo, las razones sobre la gravedad de la falta, un análisis motivado sobre los argumentos de la defensa de los funcionarios investigados y detallar el tipo de sanciones proporcional a la infracción.
son los pasos a seguir por dictamen de la Corte Constitucional. A decir de la Judicatura, una atadura de manos en medio de la inconformidad ciudadana por el accionar de algunos magistrados. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y para hoy estaba prevista la audiencia por juicio por presunta delincuencia organizada en contra de Jacobo Bucaram, Daniel Salcedo, el ex titular del IES, Paul Granda, y otros 9 procesados más. Granda denuncia irregularidades en un proceso en el que lo vincularon por reuniones que no existieron y contratos que no firmó. La audiencia no logró instalarse. El expresidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, está bajo arresto domiciliario y a punto de dejar su casa que tras 8 meses de proceso y sin trabajo no la puede pagar, y el resto de su familia se mudó a Cuenca. Fue vinculado al caso de delincuencia organizada por supuestamente haber mantenido reuniones con Abdalá Bucaram Puley en una suite de Daniel Salcedo en las Torres Colón en Guayaquil. Que no hay ningún tipo de relación ni comercial, ni financiera, ni personal con los inculpados. ¿Conoces a Salcedo? No lo conozco. No conozco yo a los empresarios que fueron parte de estos procesos y son parte de esta investigación. No los conozco. Salcedo es investigado por casos de corrupción durante la emergencia por la pandemia. Darlo Bucaram, sin embargo, fue sobreseído en este caso, mientras Granda sigue con prisión. Es decir, si el señor, el coprocesado Abdalá Bucaram Puley, es sobreseído con quien supuestamente yo me reuní, ¿por qué no corrí la misma suerte yo? Son ahora 12 procesados por la firma de convenios de pago aparentemente irregulares entre el IES y los hospitales de Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Pero Granda cree que a la fallida prueba de las reuniones se suma un elemento clave, y es que el proceso se impulsa por la firma de convenios entre abril del 2016 y octubre del 2018. Granda fue funcionario del IES entre diciembre del 2018 y abril del 2020. ¿De qué manera favorecí si no había estado en Seguro Social? Para este lunes estaba prevista la audiencia de juicio contra los 12 procesados a cargo de los jueces Dora Vargas, Isabel León y Juan Francisco Dávila. Este último resultó ser amigo personal del abogado del procesado Jacobo Bucaram Puley y por ello fue recusado. La supuesta casualidad del abogado designado en las últimas horas impidió que la audiencia se instale. Granda espera la audiencia, dice, para mostrar su versión. Denuncia que sin haberse reunido con los Bucaram y tener relación alguna con los procesados, lo vincularon. O como dijo el juez en su momento, no sabe usted, y le decía a mis abogados, las presiones que tengo para llamarle a juicio al señor Granda. ¿Presiones? ¿Son poderes de las mafias a las cuales nosotros investigamos? Por ahora ha pedido cumplir el arresto domiciliario en la casa de su padre, pero tampoco ha tenido respuesta de los jueces y espera el juicio bajo arresto, sin su familia y sin muebles. Fausto Yepes, 24 horas. En 2019, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad elaboró un plan para atender la crisis carcelaria hasta finales de 2021. A la fecha, apenas se ha cumplido el 4% y se han trazado nuevas metas para 2023. Más de 300 municiones, 3 pistolas, 2 fusiles y 4 granadas. Era el cargamento que un sujeto intentó introducir en la penitenciaría del Litoral, rompiendo esta vetusta malla ubicada en la parte posterior del recinto carcelario. El personal policial se percata porque existe un flujo de tráfico vehicular inusual en el perímetro. Ocurre 2 semanas después que otro sujeto fue detectado en el perímetro de este centro penitenciario, con botellas de alcohol, celulares, cigarrillos, una consola de videojuegos y también armas de fuego. Ambos eventos ocurrieron en horas de la madrugada y dan cuentas que la tregua que se mantiene tras las rejas podría ser solo momentánea. Alexandra Mantilla es perito en perfilación criminal. Mientras las autoridades están discutiendo cómo controlar, no prevenir, controlar, las organizaciones están discutiendo, peleando y matándose por saber quién va a ser el nuevo Rasquiña. En 2019, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, puso en marcha un plan para pacificar las 53 cárceles del país y ofrecer una verdadera rehabilitación. El tiempo ha pasado. Ya solo 5 meses de la meta que se trazó entonces, apenas se ha logrado cumplir el 4% según la propia entidad. Y es que el plan, en el que se consideraba la adquisición de equipos tecnológicos, el mejoramiento de la infraestructura, entre otros temas, contemplaba un presupuesto de no menos de $38 millones, dinero que no fue entregado. Le podemos dar 1.000 millones. No se tiene claridad de cómo actuar
en cuanto a lo que es el ataque propiamente de las organizaciones. Estamos viendo el mismo camino con el que muchos años atrás inició México, ahora lo estamos viendo en el Ecuador. O no hay un compromiso o no queremos entender el grave riesgo en el que como país nos encontramos. El SNAI ha reemplazado ese plan por uno que traza metas a 2023, pero que a finales de este año aspira a incorporar 300 agentes penitenciarios, que se sumen a los 185 que ya están trabajando desde abril pasado. Para todo lo demás se requerirá al menos $200 millones, entre equipos tecnológicos, nueva infraestructura y otras acciones que permitan atender la crisis en el sistema carcelario, que por años ha sido considerada una bomba de tiempo, pero que ya ha estallado en varias ocasiones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Asamblea Nacional inicia el tratamiento de la Ley de Defensa de la Libertad de Expresión. El secretario de Comunicación explicó el proyecto ante los asambleístas, quienes cuestionaron sobre la autorregulación de los medios, pues consideran que debe haber un mecanismo de control. El secretario de Comunicación explicó los 14 artículos que se proponen en la Ley de Libertad de Expresión enviada por el Ejecutivo. Dijo que es una normativa dividida en 3 capítulos. Garantizar, obviamente, esa misma libertad de expresión, pero con un enfoque de protección y garantía, y como lo mencionaba antes, de autorregulación. Precisamente proponen que el ejercicio periodístico debe regirse con estándares éticos y de autorregulación. La idea es devolver no solo a los comunicadores y a la prensa, sino a los ciudadanos la capacidad de juzgar lo que es veraz, lo que es oportuno o no, y no una autoridad o un ente político. Bonilla señaló que ningún periodista o medio podrá ser sancionado o tener procesos penales por sus opiniones. Pero tienen que asumir, cualquier periodista o cualquier ciudadano tiene que asumir la responsabilidad la responsabilidad de emitir sus opiniones, y existen todos los mecanismos de reclamación vía civil. Ante esto, las preguntas de los asambleístas giraron en torno a la autorregulación. Me preocupa no considerar el tema del control en materia de comunicación. Se está dejando a un lado la manifestación del pueblo en las urnas. ¿Por qué el proyecto de ley enviado por el presidente de la República elimina el Consejo de Comunicación cuando este fue creado a través de la consulta popular? Las facultades del CORDICOM constituyen una velada amenaza al ejercicio de nuestra libertad de expresión, como su propia historia demuestra. Creo que lo importante es que entendamos que nadie dice que la libertad de expresión no pueda tener consecuencias que no queramos, pero lo que no puede suceder es que tratemos a los ciudadanos y a los medios de comunicación como niños, porque eso implica que cada vez que haya una disputa tengamos que ir a preguntarle a un tercero: oye, ¿me puedes decir qué es veraz, qué es verdad, qué no? En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Seguimos. Este lunes se registró gran afluencia de personas en los centros de vacunación en Guayaquil por el inicio de la fase 3. Los ciudadanos de 48 años recibieron su primera dosis. Con 48 años de edad veíamos a Carolina esperar su turno en el inicio de esta nueva jornada de vacunación. En un día importante también, empezó la fase 3, denominada menor contagio. Está bien, para la juventud está muy bien. En esta vacunación masiva, en donde entra el grupo de ciudadanos de entre 48 y 16 años, según las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el número de habitantes en este rango de edad es de 8.5 millones y se pudo ver en el primer día una gran cantidad de personas haciendo fila para poder ingresar a los diferentes puntos de vacunación en Guayaquil. Así lucía desde temprano el Instituto Tecnológico Bolivariano, personas que llegaron incluso desde las 5 de la mañana. Un alivio y gracias a Dios que estamos vacunándonos. Y así lucía Solca. Por otro lado, en el sur, en el Colegio 9 de Octubre, el número de personas era menor en el área de prevacunación, debido a que el proceso era bastante ágil. Para mí bien, más que todo por la familia, usted sabe cómo estamos ahorita. Durante la semana, las cifras de vacunados aumentó considerablemente, el pasado jueves, siendo el pico más alto en todo este proceso. Valery Villalba, 24 horas. 17.000 trabajadores de Banco Pichincha y sus compañías subsidiarias a nivel nacional reciben desde la semana pasada la vacuna contra el COVID-19.
Después de esta primera fase, se vacunará a sus familiares y a proveedores que brindan servicios complementarios. El proceso que inició en Quito se extenderá al resto de ciudades del país. Alrededor de 40.000 personas se beneficiarán de esta iniciativa privada que concluirá a finales de agosto con la aplicación de la segunda dosis, con lo cual se espera acelerar la reactivación económica y social del país.